Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 295, la desagradable tarde de Isabella. Oye, Isabella. Leticia de Leonati, vizcondesa, que había sido invitada por primera vez como amiga de la condesa Contarini a la mansión Contarini, señaló con cautela. Primero, nadie sabe que saliste del convento de San Angelo. Ah. Para invitar a los condes Contarini. Parece que hay un pequeño problema. Porque Camelia era la ex candidata a condesa Contarini. Ah. Si no hubiera pasado eso, por supuesto que la habrían invitado. ¿Quién querría dar una fiesta sin Isabella? Pero tú también lo piensas, ¿verdad? La observación de Leticia era algo extraño, ni adulación ni sarcasmo, una mezcla de halagos para complacer a Isabella y la voz interior de «tú la invitarías». Pero Isabella lo entendió más o menos. Oh. Además, incluso si supieran que saliste del convento, si te invitaran, tendrían que invitarte con tu esposo. Entonces, ¿no sería como mostrar a tu ex prometido frente a tu actual esposo, y cómo vivirías con tu esposo después de eso? Aparte de eso, Camelia probablemente querría morder hasta la sombra de Isabella, así que era imposible que la hubiera puesto en la lista de invitados, pero no lo señaló. Isabella hizo un puchero. No puedo ir a la boda más destacada de San Carlo. Era inaudito. Y ahora que se había convertido en la condesa Contarini. Quiero ir a la fiesta. Isabella se recostó en el sofá, abrazando su abultado vientre. El parto se acercaba y le resultaba difícil moverse, pero no podía evitar sentirse inquieta. Estoy harta de este exilio. Leticia, dándose cuenta de que el consejo de que una embarazada debía quedarse en casa y cuidarse era inútil, propuso un compromiso. Entonces, ¿por qué no intentas socializar un poco en lugar de quedarte sola en casa? En ese momento el rumor de que Octavio se había casado era generalizado, pero no se sabía quién era su esposa. Si se supiera que la condesa Contarini, envuelta en misterio, era Isabella de Mare, quien había tenido ese escándalo con el duque César y había sido expulsada a un convento, habría bastantes personas que se negarían a socializar con la nueva esposa de Octavio. Sin embargo, en la situación actual, si solo se decía que era la esposa del joven conde Contarini, que había entrado en el gabinete, recibiría bastantes invitaciones. Como una fiesta de té, algo que no dure mucho y donde puedas sentarte. Debería hacer algo así. Isabella respondió a regañadientes. Ella tenía el deseo de hacer una entrada espectacular en un escenario más grande, no en algo trivial como una fiesta de té, ya que la identidad de la condesa Contarini aún no se conocía. Como en el estreno de una ópera, o en un baile real, etc. Sería realmente genial si pudiera llevar a su nuevo espadachín moro como guardaespaldas. Sí. Debes cuidarte. Tienes un bebé. Isabella miró su abultado vientre con ojos resentidos. Si no fuera por esto, ¿cuánto estaría disfrutando ahora? La conciencia de que lo que llevaba en su vientre la había salvado del convento había desaparecido por completo. Lo que la duquesa Rubina le había mencionado a Octavio antes, algo que me sucederá pronto, que requerirá la ayuda de una joven esposa, era en realidad la preparación de la fiesta de debut de la princesa Bianca de Taranto. La duquesa Rubina asumió el papel de tutora de la princesa Bianca, y parecía que ella se encargaría de la preparación de la fiesta y del papel de chaperona en ella. Originalmente esto debería haberlo hecho la madre de la princesa Bianca. Pero como los padres adoptivos de la princesa fallecieron temprano, no había otra mujer adulta adecuada para asumir esa tarea para la princesa Bianca, aparte de la duquesa Rubina, la verdadera esposa de su tío, León III. Confiarle un asunto tan importante a esa mujer, ¿es eso siquiera posible? Una voz áspera resonó en la pequeña oficina en un rincón del castillo de Taranto. Esta era la oficina del joven vizconde Genaroso, quien se encargaba de las tareas diarias debido a la ausencia de la cabeza de la familia. No, Cirila. Por favor, no hables con tanta ira. No estamos en una situación en la que podamos designar a quien queremos que haga esto, ¿verdad? El vizconde Genaroso intentó persuadir a la baronesa Gianelli. La duquesa Rubina ha estado mucho tiempo en la capital, así que probablemente conoce bien las modas, y no prepararía algo que le quede bien a nuestra princesa. Aún así, la concubina, ni muerta, no. La baronesa Gianelli era una mujer devota y firme,
que había criado a sus 3 hijos con dedicación y había soportado a su marido, que no era precisamente un modelo de virtud. Su orgullo y alegría era haber criado a sus hijos para que fueran personas decentes. No puedo soportar que el nombre de esa mujer sea mencionado en la misma frase que el de mi preciosa princesa. ¡Ay, Dios mío! Para el joven vizconde Genaroso, quien había asumido los asuntos grandes y pequeños del feudo después de la muerte de su padre, quien había cuidado el feudo junto con el anterior duque de Taranto, era una tarea abrumadora. La baronesa Gianelli había sido la persona más cercana a los duques cuando vivían, y ahora era la niñera que estaba con la princesa las 24 horas del día. El vizconde Genaroso no tenía forma de vencer a la baronesa Gianelli. Vizconde Genaroso, hable bien con los altos cargos del norte para que esa mujer no pueda tocar la fiesta de debut de nuestra princesa. Ayúdeme. Es imprescindible. Isabella aceptó solo la mitad del consejo de Leticia. Por mucho que lo pensara, no podía renunciar a su sueño de aparecer de repente como la condesa Contarini en un hermoso y espléndido evento oficial. Quería mostrar a toda la capital, y a su padre que la había expulsado, que estaba viviendo bien sin él. Así que decidió posponer su debut oficial hasta después de dar a luz y recuperar su figura, y por ahora, se conformaría con salidas secretas. Sí, esto es. Al confiscar el carruaje de Octavio y dirigirse a la calle de las tiendas de lujo de San Carlo, se sintió como si fuera a vivir. Cuando las damas de la nobleza querían ver artículos, los dependientes los llevaban a sus casas, por lo que era inusual que las damas aparecieran en las tiendas. Como no se encontraba con nadie, era un 2 por 1 para Isabella. No me encuentro con nadie que conozca, me divierto, hago compras perfecto. Mientras Isabella elogiaba su excelente juicio, el cochero le preguntó: Señora, hay 2 caminos para ir a Centro Anima, ¿quiere que vayamos por la colina de Forsenna o por la avenida Antonini? Isabella pensó. Deseaba que el cochero se encargara de estas cosas inútiles sin preguntarle a ella. Sin embargo, como la familia Contarini todavía estaba gestionando su imagen, ella respondió amablemente. ¿El camino más rápido de los 2? Entendido, señora. Isabella se dio cuenta, después de un tiempo, de que esa pregunta era importante y que el cochero no podía elegir a su antojo, y que ella había tomado una decisión equivocada. Y el momento en que se dio cuenta de ese hecho fue cuando ya no podía retractarse de su decisión. La razón por la que se dio cuenta de ese hecho era simple. El cochero había empezado a subir la colina con el carruaje, y el inicio le resultaba desagradablemente familiar. Esto es el camino a Villa Sorotone. Villa Sorotone. La residencia de César. La oportunidad de ser duquesa que Isabella había perdido por poco estaba viva y respirando justo frente a sus ojos. A medida que el carruaje subía la colina y se acercaba a Villa Sorotone, el humor de Isabella empeoraba. La exuberante vegetación de la colina de Forsenna era hermosa. Isabella había subido varias veces, imaginando un futuro brillante en el que sería duquesa. Después de subir toda la colina, su humor empeoró el doble. Porque se desplegaba la vista panorámica de la majestuosa y serena Villa Sorotone. Comparada con Villa Sorotone, famosa por ser la más hermosa de San Carlo, la mansión Contarini donde vivía le parecía un edificio de apartamentos viejo y decrépito. Ella rumiaba las razones por las que su relación con César había fracasado. ¿Hay alguna razón por la que deba hacerme cargo de ti, que andabas por ahí con tanta ligereza? ¿No eres la famosa amante del marqués de Campa? Por supuesto, eso era solo una excusa que César, a quien no le gustaba Isabella ni la forma en que ella lo había seducido, apenas había encontrado. Pero Isabella prefería culpar a los demás en lugar de pensar que la causa de que las cosas salieran mal era ella misma, que había atrapado injustamente a César. Camelia de Castiglione. Si esa maldita mujer no hubiera hablado, esa mansión sería de Isabella ahora mismo. El carruaje siguió su camino y al acercarse a la calle de las tiendas de lujo, el ánimo de Isabella pareció mejorar un poco. Bueno, Octavio no es tacaño. Hasta ahora, Octavio había sido un buen marido. Tenía la misma edad que ella, solo la miraba a ella, y su apariencia no era mala. Sobre todo comparado con su padre, que siempre presionaba a su madre con el libro de cuentas, Octavio era un ángel. Hoy, tal vez me haga unas joyas. Como su figura había cambiado mucho, no quería hacerse ropa. Lo mismo ocurría con los zapatos, ya que tenía los pies hinchados.
Naturalmente sus ojos se posaron en las joyas y los metales preciosos. Si Octavio lo hubiera sabido, se habría asustado. Bienvenida. Entró en la tienda recibiendo el respetuoso saludo de la dependienta. Como dama de la familia de Mare, no había visitado muchos lugares como este, por lo que le resultaba aún más fresco y novedoso. Me gustaría ver turmalinas de color rosa. Isabella, que había dicho eso, se dio cuenta de que había otros clientes en la tienda además de ella. A diferencia de cuando veía una colección privada preparada exclusivamente para ella en casa, en la tienda había otros clientes mirando los productos. ¿De verdad puedo comprar esto, Ferdi? Claro, pronto nos casaremos. Es como si se lo comprara a mi esposa. Era una pareja que parecía ser un comerciante rico y su prometida. Después del fin de la Gran Peste Negra, era una época en la que surgían como hongos los comerciantes que habían ganado mucho dinero aprovechando bien los artículos. Parecía que estos también eran de esa clase de gente que se había hecho rica de la noche a la mañana, ya que la educación en sus modales y forma de hablar era inferior a la ropa que llevaban. ¿Cómo es posible que yo esté en el mismo lugar que esa gente? El buen humor que había recuperado al ver las joyas estaba a punto de decaer de nuevo. Afortunadamente lo que la pareja estaba mirando eran unos pequeños pendientes de perlas de agua dulce, muy lejos de las joyas de alta calidad que Isabella estaba viendo. Sí, es impensable que un noble como yo use el mismo tipo de cosas que esos comerciantes de poca monta. Su humor estaba a punto de mejorar o empeorar. Por cierto, Ferdi, ¿has oído hablar de la boda del representante Caruso? ¿Ah, la de la Cámara de Comercio de Bocanegra? Por supuesto que sí. Nunca había oído hablar de una boda tan grandiosa, es la comidilla de la ciudad. Era la boda de Camelia. Aunque no quisiera oírlo, sus oídos se aguzaron. Se dice que la ceremonia se celebrará en la mansión del duque de Taranto y que la comida la preparará el propio chef del Palacio Real. ¡Oh, Dios mío! Todo el vino que hay en el mercado lo están comprando ellos. Es una escala enorme. ¿Quién sabe a cuántos invitados quieren invitar? Mis amigas solo hablan de eso, dicen que la novia tiene muchos contactos en la sociedad de San Carlo y que asistirán muchos personajes importantes. Los marqueses de Montecarlo. La mujer de la pareja de comerciantes recitó una lista de nombres que Isabella conocía bien. Algunos eran personas que Isabella conocía o había conocido, y el resto eran personas con las que quería hacerse amiga pero no había tenido la oportunidad. Los marqueses de Montecarlo eran Gabriele y su esposa. Isabella nunca había conocido al marido de Gabriele. Oh, Ferdi, no puedes conseguir una invitación, es tan triste no poder asistir a una boda tan importante. Haré lo mejor que pueda. No llores, mi Elda, la más adorable del mundo. Ella misma era una recién casada que derrochaba miel, pero le daban ganas de vomitar. Su marido no estaba a su lado en ese momento, y ver eso la ponía de peor humor. Quería irse a casa, olvidarse de las joyas y de todo. Isabella se dirigía hacia la salida de la tienda en ese instante. Tilín. La puerta de la tienda se abrió y sonó el timbre decorado en ella. Ella giró la cabeza hacia allí. Era un día de mala suerte. Isabella, que estuvo a punto de gritar «¿Qué haces tú aquí?», apenas logró morderse la lengua y contenerse. Era una persona con la que no quería ni hablar. Marqués de Campa, ha vuelto a visitarnos hoy. La dependienta corrió hacia la entrada y recibió con reverencia el abrigo del nuevo cliente, el Marqués de Campa, con ambas manos. Los gemelos que encargó están empaquetados dentro por aquí, por favor. Para colmo, era el día menos indicado y el lugar al que había ido era una tumba. No había reputación que pudiera caer más bajo, así que el Marqués de Campa, que entraba y salía de la tienda principal como si fuera su casa, sin importarle las miradas de los demás como los comerciantes, estaba allí. Aunque había pasado un tiempo, Isabella de Mare seguía siendo una celebridad en la sociedad de San Carlo, digan lo que digan. No había ninguna relación directa entre el Marqués de Campa e Isabella. Sin embargo, él la reconoció de inmediato. El Marqués de Campa miró a Isabella y sonrió asquerosamente. Era una sonrisa como si preguntara, «Hola, ¿cómo está mi amante de la que solo he oído hablar?». Sus colmillos podridos se mostraron, haciéndolo parecer el doble de sucio. «Maldito seas». Isabella maldijo en su interior. Eran las palabras groseras que había aprendido por primera vez de su hermanastra y que había perfeccionado durante su exilio en el convento.
Al ver la tensión entre los dos clientes, el empleado de la joyería se apresuró a guiar amablemente al marqués de Campa hacia el interior. Otro empleado se acercó a Isabella y le habló amablemente, intentando mostrarle más artículos. Sin embargo, Isabella no veía nada. La vida de Isabella había sido arruinada por el falso rumor de ser la amante del marqués de Campa. Camelia de Castiglione, la responsable de ese rumor, se casaría este mismo sábado en una gran boda. No la dejaré en paz. No podía soportar ver a esa maldita mujer vivir bien, ni muerta. ¿Cómo te atreves a hacerme llorar? Te haré llorar lágrimas de sangre. Isabella decidió asistir a la boda de Camelia de Castiglione.